¿Sabías que el nombre Jesús significa Jehová salva? Porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Hoy estamos en nuestro día 290 de nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que nos hagas entender tu palabra, Señor, que inclines nuestros corazones a ella, Señor, y que nuestra voluntad, Padre, se alinee conforme a la tuya, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Mateo 14. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento de darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo, y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyendo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le persiguió desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: Tráiganlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar parte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: Un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: Verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Marcos 6.
Salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y los mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieron ni os oyeron, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo de los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y salieron, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías. Otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías la acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta del cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho por causa del juramento, y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos por allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron con él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas.
Cuando era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan al campo y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces, y de lo que comieron eran 5000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos de corazón. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase siquiera tocar el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos, quedaban sanos. Lucas 9, del 1 al 17. Habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y cualquiera casa donde entréis, quedad ahí, y ahí salid. Y a donde quiera que no os recibieren, salid en aquella ciudad y sacudid el polvo en vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos; otros: Elías ha aparecido; y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes a Juan: yo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y les recibió, y le hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y a campos alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque ahí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes, 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esa multitud.
Y eran como 5,000 hombres, y dijo a sus discípulos: hacedlos entrar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Para reflexionar. La forma en la que interpretamos la vida y sus acontecimientos es clave, porque de nuestra cosmovisión depende realmente cómo vivimos, cómo reaccionamos, las decisiones que tomamos, si caminamos en ansiedad y temor o en paz y gozo. Leyendo los capítulos de hoy, podríamos pensar que la vida de Juan el Bautista estaba en manos de Herodes, pues hizo con él según el deseo de la hija de Herodías. Sin embargo, aunque parecía que su vida estaba a merced de sus enemigos, la realidad es que su vida y las nuestras están en mano del único Rey, soberano e inmortal, quien hace según sus designios de su voluntad de acuerdo a sus propósitos eternos. Todo lo que pasa en nuestras vidas, aun las situaciones difíciles y dolorosas, son controladas por nuestro buen Padre, Dios de amor, gracia, misericordia y sabiduría. En cada una de ellas el Señor está obrando para su gloria y para nuestro bien. Confiemos. Nuestra visión espiritual ha sido afectada e infectada por el polvo contaminante del mundo, su cosmovisión, sus valores, sus prioridades, sus mentiras. Cuando no vemos bien, ¿qué pasa con nosotros? Tropezamos, nos desviamos del camino, empezamos a construir nuestras vidas sobre los valores y riquezas de este mundo. Empezamos a hacer tesoros aquí. No distinguimos lo temporal de lo eterno ni la verdad de la mentira. Diariamente debemos aplicar a nuestros ojos espirituales el colirio de su palabra, la verdad que tiene el poder de renovar, limpiar y desinfectar nuestra visión para que así podamos ver lo siguiente. Número 1. La muerte, como el paso de esta vida, es temporal a la eternidad después de haber cumplido nuestro propósito en este mundo. La escasez como una oportunidad para experimentar la provisión sobrenatural de nuestro Dios, su suficiencia y su fidelidad. Como dice su palabra, todos comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000, sin contar mujeres y niños. Mateo 14, 20, 21. La tormenta de la vida como una oportunidad para experimentar y conocer la soberanía, el poder y el cuidado de nuestro Dios. Tener un nuevo encuentro con nuestro Salvador y Señor, y para conocer que Él reina sobre la tempestad. Como dice su palabra, y los discípulos al ver a Jesús andar sobre el mar se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Mateo 14, 26, 27. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: en verdad eres hijo de Dios. A nosotros y a todos los de la familia de la fe, como vasos de barro donde reposa el poder y la gracia de Dios, a veces perdemos de vista bendiciones por cerrar nuestros corazones a causa de la apariencia del medio de gracia que Dios escoge para bendecirnos. Como dice la palabra, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde aprendió estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Marcos 6:6. Dios tiene un tiempo para cada cosa en nuestras vidas, y cada etapa tiene un propósito. Hay un tiempo para aprender, un tiempo para enseñar, un tiempo para orar, un tiempo de descansar. Los discípulos no fueron enviados desde que Cristo los llamó y los invitó a seguirle, sino que pasaron un tiempo caminando y cultivando una relación personal con Él. Y en ese caminar fueron alimentados, fortalecidos y preparados para la misión. Entonces, y solo entonces,
Cristo los envió de dos en dos y les dio autoridad. ¿Te estás saltando las etapas de preparación de tu vida? Recordemos que el tiempo en las obras del Señor no sustituye, ni es lo mismo que el tiempo a solas con Él. A través de su palabra también aprendemos a ver la gente del mundo no con rechazo, no como obstáculos o molestias para nuestras vidas, sino a verlos como ovejas que no tienen pastor, confundidos, desorientados, perdidos, necesitados de ser alimentados con el agua y de pan de vida. Estamos llamados no solamente a mirar, sino a ser un instrumento de provisión para ellos. Y aunque tengamos poco, levantemos nuestros ojos al cielo, al Padre de las luces, y Él proveerá la palabra de vida y suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Finalmente, podemos decir que todos los que tocaban el manto quedaban curados. Pues aunque no todos le buscaban para seguirle, sino para ser sanados solamente, el amor de Cristo no hacía acepción de personas, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Para meditar, das y muestras amor solamente a los cristianos. Nuestro Señor quiere que tengamos vista real, como dice la letra de la canción de Jonathan y Sara Jerez. Por encima del sol hay una vista real. De ahí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Él quiere que fijemos nuestros ojos mucho más allá de lo que podemos ver. Aunque los discípulos seguían a Cristo, sus corazones endurecidos aún estaban creciendo en conocer al Señor. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué debes hacer para quitar el endurecimiento de tu corazón para creer en la palabra de Dios? ¿Qué te está pidiendo Dios que parece imposible para ti? Pide al Señor que te ayude a hacer su voluntad por medio de la fe y la oración. Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 290. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.